En esta mañana vamos a continuar con nuestra seguilla de sermones que están hablando del libro de Apocalipsis. Pero antes de iniciar con el estudio que tenemos para esta mañana, hoy que hablaremos de la iglesia o del mensaje a la iglesia de Pérgamo, quiero que usted me acompañe un momento, por favor, a Números capítulo 22. ¿Se acuerda usted la historia de Balán? Balán y la burra. Es una historia famosa, pero que no muchas veces es contada y que también es una historia sorprendente. Esta historia trata sobre que había un profeta que no era del pueblo de Israel, pero este profeta era un profeta de Dios. Sin embargo, había un corazón un poco tenebroso de parte de ese hombre porque era movido por la ambición. Y parece que un rey de la tierra de Moab lo mandó a traer. Este rey se llamaba Balac. Y Balac trajo a Balaam, y no nos enredemos, son parecidos, pero no son lo mismo. Y resulta que Balaam pidió permiso a Dios para venir. Y sabía Dios el corazón de Balaam que estaba siendo atraído por dinero. Y de frente él venía montado en una asna. Y sucede que un ángel del Señor se le apareció con una espada. Y la burra, queriendo dar vuelta para no morir en manos del ángel, porque ella lo visualizaba, siendo este no visto por Balaam, Balaam le pegó a la burra, porque era necia y no hacía caso de ir hacia adelante. Y la burra otra vez vuelve a tomar otro rumbo para desviarse porque veía al ángel. Y otra vez la golpeó. Así 3 veces, hasta que Dios abrió la boca de aquella burra para que pudiera hablar con palabras tangibles y reclamarle. Esa historia es impresionante. ¿Hasta dónde llega la terquedad de una persona? ¿Hasta dónde llega la persistencia a veces de nosotros los seres humanos? Hermanos, Dios es tolerante. Dios nos tolera. Pero Dios no tolera todo. Y Dios tiene un punto final a su tolerancia. Cuando usted va a ese relato de Balaam en el número 22, ve al versículo 31 y 35. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en camino y tenía una espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El ángel de Jehová dijo: ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Y a ella dejaría vivir. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te oponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo volveré. El ángel finalmente le dice: ve. Dios esperaba que Balaam hubiera entendido la reprimenda. Balaam no tenía nada que hacer con los malos, pero aún así fue. Consultó, molestó a Dios para tener ese permiso, esa asistencia. Y hermanos, ¿qué tiene que ver Balaam con la iglesia de Cristo en Pérgamo? Mucho. De hecho, cuando usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12, y usted ve el inicio del mensaje de la iglesia de Pérgamo, va a ver que el Señor se presenta en la misma figura en la que a Balaam fue apreciada. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La tolerancia del Señor es el punto clave para entender el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y vamos a hablar hoy de 2 tipos de tolerancias. Una tolerancia positiva, que es lo que podemos llamar resistencia al mal. Y una tolerancia negativa, que es la que podemos llamar el permitirnos a nosotros mismos vivir juntamente con el mal. Porque son las 2 claves de este mensaje que Jesús tiene para una iglesia.
Una iglesia importante en su corazón, una iglesia de un mensaje que aunque está enfatizado para unas personas, está generalmente globalizado para que aún hoy usted y yo entendamos este mensaje y entendamos hasta dónde debe estar nuestra tolerancia. Pérgamo, mis queridos hermanos. Pérgamo, sin lugar a duda, en el mundo antiguo fue una ciudad impresionante, una ciudad que hoy nos quedan algunos destellos, solamente ruinas de lo que fue Pérgamo. Pero dentro de todas esas iglesias o todos los mensajes que se narran de la iglesia dentro de Apocalipsis, esta es la única que nos queda más ruinas, que nos queda un poco más para entender la connotación de aquella ciudad. La ciudad de Pérgamo fue un reino que había alcanzado encima de una montaña un imperio vasto y fuerte en los tiempos de Lisímaco. Allá por los años 355 antes de Cristo hasta el 281 antes de Cristo, cuando Roma lo tomó como una de sus sedes y pasó a ser una ciudad romana e imperante, importante. En Pérgamo era una ciudad asombrosa. Hoy podemos ver algunas ruinas. Traje algunas filminas con una imagen ilustrativa educativa más que todo. Esto es lo que queda de Pérgamo. Pérgamo fue una de las ciudades con uno de los anfiteatros más grandes donde se exponían criterios de creencias y pensamientos humanos. La filosofía, uno de los lugares donde la filosofía se dio a grandes rasgos. Creencias religiosas. Toda la montaña de Pérgamo estaba llena de templos que homenajeaban a 3 deidades principales, entre ellas los más destacados, Atenea y Zeus. Pero ahí mismo fue cuando el Imperio Romano comenzó a crear templos para los Césares. Esta es una maqueta que ilustra lo que pudo haber llegado a ser en aquellos tiempos. Es solo ilustrativa, pero hay más de este monte. Y esto gozaba de templos gigantescos. Usted puede ver algo pequeñito ahí, pero eso era algo enorme. Y uno de los lugares que más destacó en su tiempo era el enorme templo que estaba ubicado ahí para el dios Zeus y Atena. Ahí se llevaban a cabo los sacrificios grandes, con flores, con incensios, con animales, con muchas oraciones a estos tipos de dioses. Este era el altar de Zeus. Solo esto. Y fue una obra arquitectónica maravillosa, de fino pincel, al punto que hoy en día todavía la perseveran en el Museo de Pérgamo, allá en las islas del Museo de Berlín, Alemania. Existe, hermano, si usted puede ir a verlo. Toda la carátula frontal fue conservada y guardada y fue trasladada a Alemania. Pérgamo ahora es lo que usted y yo conocemos como Turquía. Y es una de las ciudades con la elevación más alta, cercana a la costa, así que estaba en un lugar donde habían riscos. Y había una pluralidad de creencias, de pensamientos, de enseñanzas. Simple y sencillamente estos lugares, a nuestro ojo y a nuestra impresión, son lugares maravillosos, arquitectónicamente hablando. Pero el fondo de lo que sucedía en Pérgamo es que cuando usted cree todo, usted no cree nada. Cuando usted está en un mar ambulante y su bote no tiene una dirección, usted no tiene remos y solo está viendo dónde lo lleva al mar, usted no tiene dirección, usted está a la deriva. Y ese es un problema. Y la ciudad de Pérgamo tenía esta circunstancia constante dentro de ellos. Habían tantas cosas que se enseñaban. Y ahora, por imposición de Roma, para el tiempo en el que Juan escribe esta carta, los césares eran adorados. Y Pérgamo iba posiblemente por su tercer César en adoración. Y el culto a César era tan severo que aquellos que no se doblegaran a este culto podían morir como una imputación legal en esta ciudad. Por eso el Señor levanta un mensaje a Pérgamo
Y vea usted lo que continúa diciendo en el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Sabía el Señor dónde moraban todos los cristianos en Pérgamo? Entendía muy bien. Yo sé que es un lugar complicado. Yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Cuando usted escucha a Jesús llamar a Pérgamo, esta ciudad, el lugar donde está el trono de Satanás, nos hace a nosotros primero analizar en contexto algo muy importante. A veces se nos olvida que el diablo está trabajando y buscando reinar en la vida de los seres humanos. ¿Saben? ¿Ustedes creen que hay gente de verdad que no llega a tener poder afianzada del mal, de las mentiras, de la perversidad? ¿Y de dónde viene eso, mis queridos hermanos? Vivimos en una sociedad en la que dice, no, Dios no existe ni el diablo. Está bien. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted sepa que él existe? No, todo lo contrario. Satanás quiere que usted no crea en él. No crea ni en él, ni en Dios, ni en nada. Solo crea en usted. Crea que usted es el dueño y el famoso y el mejor y el glorioso y el que se gana cada centavo de su vida y el que logra sus éxitos por sí solo. Pérgamo era una ciudad tan controlada por el enemigo. Ellos clamaban a César. Ellos clamaban a Zeus. Pero ¿saben a quién estaban clamando? Satanás. Porque si hay alguien que estaba regocijado en el ver la confusión que tenía todo este lugar, era el enemigo. Y él dice, ¿dónde está el trono? Satanás. Wow, eso me hace pensar a mí que la situación que vivía la iglesia en Pérgamo era realmente tensa. Si ya la cristiandad era perseguida por los judíos, si ya la cristiandad estaba a un hilo de ser perseguida por los romanos, si ya ser cristiano era complicado en el mundo entre lo moderno y lo antiguo de esa era, vivir en una de las ciudades donde esto era lo más peligroso es lo que estaba haciendo esta iglesia. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Me hace entender que la iglesia de Pérgamo tenía una fe hacia el Señor. Hermanos, la iglesia de Pérgamo podía creer en el Señor siendo tolerante. Dígame una cosa, usted no ha estado en algún lugar en el que usted se siente incómodo, se siente mal, en algún lugar donde usted sabe que las cosas están sucediendo mal, pero usted está ahí, no le queda, tiene que pasar en un trabajo deshonesto, un trabajo difícil, usted dice, bueno, tengo que moverme, tengo que esperar al tiempo, tengo que poder lograr las cosas. Usted nunca ha estado sujetado, nunca ha tenido una cabeza autoritaria sobre usted, que sabe que es pecaminosa en gran manera y que hace las cosas mal, y usted está ahí como un esclavo. Y usted tiene que tolerarlo, tolerarlo, tolerarlo. ¿No le ha sucedido esto? Una cosa, hermanos, es tolerar y otra cosa es ser partícipe. La iglesia en Pérgamo toleraba. Toleraba vivir en una nación que estaba llena de pecado y imperjurio. Y Jesús se lo dice claramente. Resistes, aún tienes fe. ¿Saben qué difícil es encontrar una iglesia, hermanos, en los barrios bajos de Costa Rica? ¿Hay usted algún lugar en un barrio bajo? ¿Quién se osa predicar en esos lugares, hermanos? Aún más, yo les voy a decir a ustedes algo. Hay un lugar donde a mí de verdad me aterra ir a predicar en Costa Rica. Y no es un barrio bajo. Los Yoses. Los Yoses es el barrio más caro que hay en Costa Rica. Bueno, Escazú ya tendrá algunos mejores, pero en el tiempo de antes siempre se ha reconocido de esta manera. Los Yoses es donde la gente que tiene plata vive en Costa Rica. Antiguos presidentes, etcétera. Ese es el lugar en el que usted toca un portón y nadie le abre una puerta.
le echan un perro. Y si alguien le abre es el mayordomo, el de la limpieza, el jardinero. Pero es un lugar de muerte, porque están tan muertos que lo único que hay ahí es plata. Me aterra ir a predicar en un lugar así, hermano. Pero usted va a un lugar donde la gente es pobre y es humilde, y no ha ni empezado a hablar usted que ya le están ofreciendo café y tortilla. La fe, hermanos. La fe mora en corazones dispuestos, en corazones dolidos, en corazones que han sido perturbados, en corazones que han sido golpeados día a día. Usted sin saber qué es el dolor no podría entender qué es lo bueno de la vida. Si todo le ha ido bien, no podría llegar a entender lo malo. Pero cuando usted ha sido cultivado en el golpeteo y en el sufrimiento de esta vida natural, usted aprende a apreciar cada destello de las bendiciones de Dios. Y en Pérgamo vivían en una situación dura, donde predicar a Cristo no era fácil, donde vivir por Cristo no era fácil. Pero el Señor dice, aún retienen, aún creen en mí. Con todo esto, con toda la ciencia, con toda la filosofía, con todo lo que se da en Pérgamo, aún creen en mí. Eso retienes y por eso estoy feliz. Aún en los tiempos en que Antipas murió. Yo no sé quién es Antipas, hermano. El relato no nos regala una descripción como Pablo, como a Bernabé, como Pedro, como todos esos autores en el Nuevo Testamento que podemos ver. Pero yo me maravillo, porque Jesús describe a Antipas. Vean ustedes de qué manera. Mi testigo fiel. ¿A usted le gustaría ser un testigo fiel del Señor? ¿Le gustaría que el Señor pudiera dar dicha declaración de usted al final de su vida? Yo siempre le he dicho a las personas, qué interesante cuando la gente le pone en la lápida ese memorial. ¿Qué le van a poner en la suya? La persona que más molestó en la vida. ¿Ah? El tipo que siempre llegaba tarde. La mujer más chismosa del barrio. El perro del barrio. ¿Ah? ¿Ustedes se han puesto a pensar qué van a poner sobre su lápida cuando hablen los demás de usted? Cuando usted ya esté muerto y no les interese burlarse de ustedes escribiéndole en la lápida cualquier cosa. Hijo, padre y esposo. ¿De qué? Aquí ya hace Julanito de tal año a tal año. Y con eso, agárrala toda, dice. Aquí se nos fue el fiestón del barrio. Un hipócrita más se fue de esta tierra. Yo no sé qué podríamos poner en una lápida para una persona y ser genuinos, ¿saben? Pero no importa lo que usted o yo quisiéramos ponerle a una persona en una lápida, mis queridos hermanos, les voy a decir por qué. Porque sobre nuestras tumbas hay un nombre que Dios escribe. Cuando nuestra vida perece y Dios cierra ese libro, hay un título en él. Y yo desearía que el pensamiento del título que Dios en referencia a mí coloque sea algo así. Job, hombre justo. ¿Qué piensan ustedes cuando recuerdan a Ruth? La moabita, fiel y prudente. Cuando habla de una mujer virtuosa, se refiere a ella. Sarai, la que un día se burló, pero Dios transformó su sonrisa en alegría. Cuando usted recuerda a la esposa de Lot, una estatua de sangre por desobediente, una estatua de sal por desobediente. Cuando usted recuerda a Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, decíamos el miércoles. David, hombre con el corazón como el de Dios. ¿Qué dirá en esa tumba final suya o mía? No lo sé, mis queridos hermanos, pero depende de una tolerancia a mantener nuestra fe vívida
cada día de nuestra vida. Y el Señor a la iglesia de Pérgamo le dice de entrada: yo quiero que sepas que yo sé muy bien dónde estás, sé lo que sufres, sé lo que vives, sé que persistes en la fe y sé que aún en tiempos tan difíciles, cuando han asesinado a personas que fueran líderes seguramente dentro de la congregación, que fueron aquellos que motivaban a seguir adelante, ustedes no echaron atrás. Siguieron constantes. Y hasta aquí el mensaje a Pérgamo suena muy bien. Pero la contraparte es lo que entonces nos hace a nosotros entrar en un nuevo pensamiento. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Yo siempre le he dicho a la gente que cuando uno se reúne con alguien y va a hablar con una persona y necesita corregirle un comportamiento, uno necesita primero decirle lo que esa persona representa, decirle las buenas cosas que esa persona es, lo que ha hecho, porque si usted entra en negativa de una vez, lo va a acabar, lo va a destruir. Si usted quiere construir algo positivo en una persona, usted debe llegar y decirle: a la persona, yo quiero decirle que usted es un excelente colaborador, esto, usted lo hace bien. Pero yo ocupo que esto y esto y esto lo mejore o lo cambie. Si usted no hace eso de esa manera, usted acaba con la vida de una persona mentalmente. ¿Usted cree que el Señor no sabía esto? ¿De dónde nosotros entendemos la forma de hablar bien con la gente si no es de la misma palabra del Señor? Yo conozco, dice el Señor, yo sé lo que está pasando, yo sé, todo esto lo entiendo, lo comprendo y alabo que has perseverado en tu fe, pero ¿crees que estás bien? Siempre hay un pero que vale en nuestra vida. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a tener fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor ahora pone una contraposición y dice: bueno, todo esto es lo que veo positivo en ti, pero una cosa es tolerar, hermanos, el mal, que otra cosa es tolerar vivir continuamente con el mal. Y el Señor sabe que nada podemos hacer con el mundo que nos rodea, pero sí con la iglesia. Y esto es un llamado muy fuerte y contundente a que la iglesia del Señor no permita la introducción de la polilla del enemigo, no permita las falsas doctrinas. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y Balaam es un personaje que al principio lo hablamos, y vean ustedes qué connotación más importante. Al principio, una de las que pudiera ser las figuras de Jesucristo se presenta delante de él con una espada desnuda que dice: es para ejecutar juicio. ¿Y qué es lo que el Señor nos enseña al respecto de la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que ejecuta juicio, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y Jesús arranca y dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. Un ejemplo que hemos encontrado nosotros claramente, mis queridos hermanos, sin ningún problema, allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pero pronto hablaremos más de eso. Porque Jesús pone la primicia: yo estoy aquí para generar un juicio justo y tengo la autoridad. La descripción de tener la espada en su mano, desnuda, la espada en su mano, de doble filo, es que tiene toda la autoridad para imputar juicio. Y el juicio de Dios viene al respecto de lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Pueden haber iglesias que perseveren en la fe, pero que practiquen una doctrina falsa. Sí, pueden haberlo.
Y este es un ejemplo. Eventualmente terminarán perdiéndose de la fe. Eso es indiscutible. Pero ¿cómo es que esto puede suceder? Fácil, hermanos. Cuando la iglesia se permite entrar con enseñanzas que dan al hombre la sensación de estar bien con Dios en medio del placebo del pecado, es cuando comenzamos poco a poco a darle un auge a otra cosa que no es Dios. Cuando el púlpito se llena de hombres, hermanos, el camino es la perdición. Cuando tenemos hermanos que lo que nos enseñan es, bueno, hermano, yo pienso que eso no está mal. Cuando yo escucho esas abrumaciones de parte de una persona, me irritan, hermanos, como persona que cree en Dios. Porque su opinión y mi opinión no tienen valor objetivo delante de Dios. Muy diferente es cuando yo estoy en mi matrimonio y lo que yo opino, lo que mi esposa opine. Pero en la iglesia del Señor no hay opinión humana. Es una opinión divina. Y no puedo yo inventarme cosas. A mí me abruma cuando yo llego y escucho, mis queridos hermanos y hermanas, a personas que dicen, mira, es que mi abuelito, mi abuelita era tan buena persona, yo como me quería. ¿Usted cree que se vaya al cielo? Y la pregunta es, ¿se bautizó? ¿Hizo lo que la palabra del Señor dice? No. Y vemos a hermanos que dicen, bueno, yo creo que el Señor sabe y entiende. Entonces, ¿para qué el Señor escribe eso? ¿Para qué el Señor pone pautas de la salvación? ¿Para qué el Señor es directo y conciso? Porque Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto os digo que el que no nace del agua y del espíritu no entrará al reino de Dios. Y yo le voy a decir a una persona, puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros los seres humanos, mis queridos hermanos, nos pongamos como aquellos césares de aquel tiempo a poner que nuestra ley y nuestra autoridad debe ser la divina y no la del Dios todo soberano? El humanismo, mis queridos hermanos, es lo que ha llevado al hombre a la perdición. El pensamiento de pensar en mí, por mí y solamente y exclusiva y únicamente por mí. Si hay algo que yo quiero tener objetivamente por mí y preocuparme, debe ser mi salvación. Debe ser mi obediencia a Dios, porque eso es lo único que me garantiza la vida eterna. El ejemplo de Jesucristo es muy claro sobre lo que dice de Balaam. Balaam, ¿qué enseñó? Enseñó a corromper a mi pueblo. Pero cuando usted va a la historia de Números, capítulo 22, y todavía usted ve la situación con Balaam y la burra y el ángel. Después capítulo 23, y usted ve que Balaam llega y trata de maldecir al pueblo de Israel, pero no puede porque Dios no se lo permite. Y bendice al pueblo de Israel. Y termina la historia de Balaam. Usted llega y dice, pero ¿por qué Balaam hizo algo malo si Balaam no parece haber hecho algo malo aquí? Porque así es como trabaja Satanás, hermano. Usted no va a ver al diablo trabajando. Usted no va a ver al diablo trabajando, mis queridos hermanos. Porque Satanás es tan sagaz, tan mentiroso, tan furtivo, hermanos, que él mete de sus enseñanzas poquito a poquito en nuestra vida hasta que nosotros ya le hemos dado una total credibilidad. Si no existiera el versículo de Números 16 del capítulo 31, quiero que me acompañe a Números de nuevo. Capítulo 31 de Números, versículo 16. Oiga las palabras de Moisés. En el pasado capítulo 25, Israel cayó, fue sometido por causa de la fornicación, porque ellos comenzaron a ver en Moab aquellas mujeres tan bellas, tan hermosas. ¿Y sabe qué era lo hermoso? El culto, la adoración a sus dioses. Era fornicar. Entonces ellos se metieron felices de la vida y comenzaron a qué, e incluso meter a las mujeres de estos y allá. Y la historia nos dice que un hombre que era hijo de uno de los líderes de Israel pasó, se la enseñó a la familia, le enseñó a aquella mujer pagana a la familia, se la metió a la tienda y tuvo sexo con ella ahí. ¿Y sabe qué estaba haciendo Moisés y Aarón?
estaban llorando y sufriendo en el templo. Allá, en el templo no, el tabernáculo, pero todavía era de telas. Hasta que un hombre que se llamaba Finés agarró una lanza y a los que estaban teniendo sexo los traspasó. Y comenzó la matanza de aquellos fornicarios. No por Finés, fue porque Dios comenzó a azotar todo Israel y cuerpos comenzaron a caer. Y vea lo que dice Moisés aquí. He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo que tocante a Balaam peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién fue el que le dio el consejo a Balaam? Balaam. Balaam no llegó y dijo, bueno, no pude maldecir a Israel, pero antes de irse le dijo, bueno, Balac, ¿se acuerda de la plática que me querías dar? ¿Se acuerda lo que todo me querías dar y los diamantes y todo aquello? Bueno, Dave, como estás bravo conmigo, porque no pude maldecirlos, te voy a decir cómo puede caer la nación de Israel. Y Moisés nos revela a nosotros un aspecto que después llega al Señor ya en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, y dice claramente, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Usted ha conocido a alguna persona que enseña a poner tropiezo? ¿Ah? Hermanos, esto es algo muy serio lo que el Señor está diciendo acá. La doctrina, la enseñanza de Balac enseñaba que usted podía adorar a Dios y podía también adorar a otros dioses. No importa. ¿Por qué? Porque como esos dioses son falsos, no hay ningún problema. Y usted puede adorarlos. O sea, usted puede estar con la gente en la comunión de todo lo que hacen ahí. Falso, no importa. Usted cree que solo hay un Dios, no importa. Pero metas ahí al fiestín, al chararanga. Váyanse allá en Zeus, que sirven una buena tonelada de carne. Ahí usted esté, ore con ellos. No hay ningún problema. ¿Qué hace usted si no cree en algo metido donde usted no lo cree? ¿No se llama eso hipocresía? Y no solo eso, sino que la fornicación. Y esto está completamente alineado a lo que ya hablamos a la iglesia de Éfeso sobre la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, hermanos, recordemos, eran aquellas personas que llegaron y eran cristianos. Y ellos llegaban y decían, tenemos libertad en Cristo. Andar con un hombre, con otro, con aquel, teniendo relaciones sexuales, andar con una mujer, la otra, no hay problema. Dios es amor y todo lo perdona. ¿Está usted seguro de eso? ¿Es así? Demuéstreme un pasaje en la Biblia donde diga que eso es así. Si cuando a través de toda su palabra y aún en el Nuevo Testamento es claramente identificado que Dios no va con la fornicación. De hecho, ¿no lo dice el hermano Pablo? Porque todo pecado es fuera del cuerpo, pero ese pecado es dentro del cuerpo, en el cuerpo, dice él. Eso es abrumador. Cuando el ser humano se hace uno con otro, sino en la hermosa intimidad. Porque hay que entender, no es que Dios no quiera que la pareja tenga intimidad, claro que sí. Pero de la manera. Y aquí había una situación compleja en Pérgamo. Dentro de la iglesia habían hermanos que creían y pensaban que podían fornicar. ¿Y cómo es eso posible, hermano? Jamás en la iglesia eso no se ve. Sí, claro que sí, hermanos. Se ve. Y aún hoy en día, con el modernismo que tenemos, se nota más. Se nota más. Y se veía tanto en aquel tiempo que allá en 1 Corintios capítulo 5, como lo mencionamos la vez pasada, vimos a Pablo señalando el caso de un joven que se acostaba con la esposa de su propio padre. Terrorífico, hermanos. ¿Y por qué esto siempre es una situación problemática en el medio del contorno de la iglesia, hermanos? Por la debilidad carnal que tiene el ser humano.
¿Saben por qué existe tanto la pornografía? ¿Saben cuántos millones se acreditan a cosas como estas? ¿Por qué existe el OnlyFans y toda esa cochinada que anda ahí afuera? ¿Saben por qué existe? Porque hay quien lo consume, porque hay quien quiere ver a otro desnudo, porque hay otra persona que quiere saciarse de la lascivia y de la inmundicia que hay detrás de eso. ¿Por qué la gente hoy día no se casa? Porque es una gran responsabilidad, es un compromiso. Esa es una situación compleja. Hoy en nuestra sociedad, hermanos, y apunto a esto porque hoy vean nuestra sociedad, hermanos. ¿Cuántas parejas tenemos que tienen 20, 30 años de estar juntos y nunca se casaron? Unión libre le llaman. Cuando más bien hay un criterio falso acá. ¿Quién es el responsable? Si a los 2, 3 meses él se va y la deja sin nada, ¿qué pasa con ella? ¿Quién garantiza? Pero si estuviera casado tiene que pagar una pensión. ¿Ah? ¿Cuántas veces no quedaron madres solteras con niños tirados a través del tiempo? Niños sin apellido. ¿Por qué? Por causa de la fornicación, mis queridos hermanos. Si hay algo al que el Señor apunta claramente en la iglesia de Pérgamo es este punto. Y Él expresa lo que dice en los siguientes versículos: por tanto, arrepiéntete. Y eso me encanta, hermanos. Porque la palabra del Señor nos enseña de que aunque estemos llenos de pecado, aunque estemos llenos de mal, aunque en nuestra vida todo sea terrible, aunque seamos un desastre como persona y hemos llegado al punto de quebrarnos por completo, dice el Señor, siéntete. Él solo quiere eso. Siéntete. Cambia. Deja atrás todo eso. No te conviene, no te ayuda, no es tuyo, no te va a hacer bien. Arrepiéntete, dice el Señor. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y es aquí donde llega lo profundo de la palabra del Señor, porque cuando Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es más eficaz, es viva y eficaz, perdón, y más cortante que cualquier espada de doble filo. ¿Por qué espada de doble filo? Hermanos, las espadas de doble filo las andaban los romanos. Y cuando el autor del libro de los Hebreos dice eso, lo hace para que entiendan las personas con algo que estaba en su entorno. Una espada de dos filos era una espada que podía cortar para la derecha o para la izquierda. Era una espada que utilizaban los soldados. Se le daba a un soldado. Usted distinguía a un soldado por su espada. Y ellos tenían el derecho con la espada de ejecutar juicio. Un soldado podía matar a una persona que estuviera haciendo algo malo, según para los romanos. Por eso la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es viva y más cortante que una espada de dos filos. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos exponemos ante la palabra de Dios, suceden cosas. ¿Qué sucede? Y usted siente y dice, mira, es que ese hermano me está tirando a mí, mira, es que ese hermano está hablando. No, 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 hermanos. La palabra de Dios está creada para golpear la mentalidad de cristianos del primer siglo como desde el 3000, si llegamos a esa edad. La palabra de Dios es viva porque Dios la creó para atacar y a golpear la mente del ser humano pecaminoso. Penetra, dice Hebreos, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? El corazón. Cuando usted ve toda esta alegoría que hace el autor del libro de los Hebreos, se da cuenta que no habla que la espada va de aquí para adentro, sino que la espada sale de adentro hacia afuera. ¿Saben por qué somos completamente desnudos delante de Dios? Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe lo que estamos haciendo, sabe lo que hemos vivido, sabe lo que ha pasado, sabe dónde estamos viviendo ahora. Dios lo sabe.
Y Dios quiere ser serio con nosotros. Dios quiere ser serio con la iglesia de Pérgamo. Y dice, pelearé con ellos. ¿Con quiénes? Con aquellos que tienen una falsa doctrina. Con la espada de mi boca. Con mi palabra. Es la manera en la que hay que siempre pelear. Es la manera. No con mis palabras, hermanos. No, porque yo soy otro ser humano igual de errado que ustedes. Si yo peleo con mis hijos para que vayan por el buen camino con mis propios criterios, ¿saben qué va a pasar? Voy a fallar. Si usted quiere ganarle una disputa a alguien que usted cree que está haciendo mal desde su propia opinión, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a fallar. Si andamos viendo que te hace mal el otro para nosotros querer decirle, vea, usted está haciendo el pecado. ¿Por qué? Porque yo sé que eso está mal. No, hermanos, vamos a fallar. Porque la única manera en la que el Señor nos ha enseñado que se pelea esta batalla es con su palabra. Porque como dice Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La verdad no es la que yo quiero, hermano. La verdad no es la que usted quiere. La verdad no es la que todos nosotros quisiéramos que fuese. La verdad es la que Dios ha proclamado. Y Él va a pelear con nosotros a través de su palabra. Y va a tratar de doblegarnos de nuestra mentalidad pecaminosa a través de su palabra. Y si nosotros nos arrepentimos, ¿qué puede pasar? ¿Nunca se ha preguntado usted, ¿y qué si yo me rindo delante de Dios? Y si yo me rindiera delante de Dios, ¿qué ganancia tendría? Porque al final esta vida sigue siendo la misma. Yo sigo teniendo la misma situación, el mismo trabajo, la misma familia, los mismos problemas. Nada va a cambiar en ese aspecto. ¿Qué va a suceder si yo me rindo delante de Dios y dejo de hacer lo que a mí me plazca solo por sacrificarme y esforzarme para que Dios esté feliz conmigo? ¿Qué ganancia tendría esa? Yo no veo ninguna aquí, en este mundo. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré a comer maná escondido. Ustedes saben, hermanos, que una de las más grandes maravillas de las que se dieron en el mundo antiguo fue cuando Israel andaba en el desierto. Y dice que ellos no tenían que comer. ¿Y saben qué caía? Dice que caía maná. Y maná es una palabra para hablarnos sobre una pasta que era comestible. Del cielo les caía comida. ¿Y saben qué es lo interesante? Querer saber a qué sabía eso. Pan de ángel le llaman los hebreos. El maná del cielo, el pan de ángel. El pueblo israelita alguna vez comió pan caído del cielo. El Señor Jesucristo allá en Juan 6, capítulo 35 lo dijo. Yo les daré ese maná. ¿Cuál es? El que comiere mi carne y bebiere mi sangre. Y si usted cree que hoy en día venir a tomar de la cena del Señor, que es una representación de la muerte, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, es algo grandioso, no sabe nada aún, hermanos. Yo le daré pan de vida. De Él mismo seremos sustentados. ¿Cómo sucederá eso, hermanos? Para mí esto es un contexto espiritual. Pero ya hemos visto anteriormente todos los premios que se han alojado dentro de todas estas enseñanzas. Y aquí el punto es, yo los voy a sustentar. Yo los voy a alimentar. Yo les voy a dar vida eterna. Aún más, y él dice, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita estará escrito un nombre nuevo. Ustedes saben que el Señor no usa esta alegoría por cualquier cosa extraña. En estos lugares tan finos como Pérgamo, para cuando había un evento y había que llegar, se repartían pequeños guijarros, a veces blancos, a veces grises, unos guijarros
que se le estallaba algo a ese guijarro y se lo entregaban a aquellos que eran invitados. Y usted no podía entrar a menos que tuviera ese guijarro. Y por eso el Señor, y yo les daré una piedrecita. Ustedes han visto la alta curnia que entran a esos templos, que solo entran con esa entrada. Yo les voy a dar a ustedes un boleto, dice el Señor, a entrar a un lugar mejor, a entrar a un lugar que sí vale la pena, a entrar a un lugar donde usted ya no va a sufrir, a un lugar donde usted ya no va a llorar, a un lugar donde usted ya no va a tener hambre, a un lugar donde usted ya no se va a estresar, donde usted ya no va a tener que perturbar su vida día a día. Yo se lo daré, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Las promesas de Jesucristo son grandiosas, hermanos, a veces tan grandes, tan increíbles, que ni usted ni yo podemos entender la magnitud de ellas. Nosotros solo tenemos un destello de algo de lo que pudiera ser el cielo, ¿qué? Un lugar maravilloso. Eso es todo. Hoy en día usted y yo nos afligimos, hoy en día usted y yo sufrimos, hoy en día las cosas son difíciles. ¿Y sabes qué? Así tiene que ser. Y así va a ser. Pero hay una posibilidad. Y Dios le da a usted hoy en esta mañana una invitación. Hoy Dios a usted le acude a su corazón a decirle, debe de haber una mente enfocada, debe haber una mente proyectada. Bueno, a lo que Dios realmente desea darnos. Debe de haber un corazón dispuesto a cambiar. Iglesia, el mensaje de la iglesia de Pérgamo es un mensaje a perseverar, a mantenerse. Podemos estar en un lugar difícil, podemos estar en un lugar complicado y aún así seguir siendo fieles a Dios. Pero es muy difícil, hermanos, que Dios permita que nosotros dejemos entrar el mal a nuestra vida y podamos vivir en él. Dios entiende, Dios comprende, pero Dios también tiene una hora y un momento en el que Él dice, basta. Y cuando eso llegue a suceder, hermanos, todo ojo verá su juicio, todo oído escuchará y ya no habrá nada más que hacer. Dios les bendiga. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Paso sin cierre